Marhaba, ya Shabab. Hola chavos. Bienvenidos al video de introducción sobre el idioma árabe. La razón por la que grabé este video es para ayudarlos y orientarlos sobre el aprendizaje de este idioma. Muchos de ustedes seguramente tienen muchas dudas sobre cómo estudiar este idioma por ser tan diferente del español y tener muchas variedades dialectales. La pregunta estelar del video es ¿por qué, si existen tantos dialectos del árabe, el árabe es considerado una lengua? La respuesta es que el árabe en realidad es una macrolengua y no un idioma propiamente dicho. Porque un idioma es la forma particular de un grupo de personas de hablar que comparten características socioculturales entre sí. ¿Y por qué entonces una macrolengua? ¿Qué es una macrolengua? Una macrolengua es aquella que por su extenso dominio geográfico se ha dividido en dialectos, pero que conserva una forma clásica y estricta que se utiliza para situaciones formales. Por ejemplo, durante el Imperio Romano, que abarcaba una gran extensión territorial, se hablaba latín, pero en cada provincia tenían una forma singular de hablar el latín de una manera vulgar. Sin embargo, todavía para comunicarse entre sí y en situaciones formales y en los documentos oficiales se utilizaba la manera clásica de escribir el latín, sobre todo para documentos religiosos. Finalmente, estos dialectos en la Edad Media se convirtieron en idiomas porque fueron sustituyendo poco a poco en la alta cultura de cada región al latín clásico. Podríamos decir entonces que el latín era una macrolengua, porque el latín vulgar de cada región donde se hablaba, por ejemplo, francés, español, catalán, portugués, etc., era la forma vulgar de hablar ese idioma y utilizaban al latín como una forma oficial para poder comunicarse entre sí en provincia. Sin embargo, hoy en día esa macrolengua ha muerto y es por esto que estos idiomas, más bien esos dialectos, el portugués, el francés, el catalán, el español, etc., se han convertido en un idioma porque su macrolengua ha muerto. Hoy en día el español, por ejemplo, podría considerarse una macrolengua porque existen muchas regiones donde se habla este idioma en el mundo y cada una tiene una forma particular de hablarlo. Sin embargo, todos los hispanohablantes somos capaces de entendernos entre sí, por lo que las formas particulares de hablar este idioma por región no se consideran un dialecto, sino regionalismos. Esto está en discusión por algunos lingüistas que consideran algunas lenguas como dialectos del español, por ejemplo, el andalusí y el bable, que no se entienden entre sí y que seguramente un mexicano o un argentino no los conocen. Pero algunas personas consideran que estos idiomas son independientes del español. Lo mismo sucede con el griego. Todos los dialectos del griego son inteligibles entre sí, por lo cual el griego no se considera una macrolengua. Pero la situación del árabe es un poco distinta. Por ejemplo, una persona que vive en Marruecos no se puede comunicar con una persona que vive en Líbano porque la variedad dialectal es un poco distinta. ¿Okay? Sin embargo, existe una variante formal que se utiliza de manera oficial para comunicarse entre sí, entre los países de habla árabe, que prevalece aún viva, no está muerta como el latín. A esta variedad o forma de la lengua es lo que los lingüistas le conocen como una macrolengua. Esto quiere decir que en realidad en los países donde se habla el árabe existe una diglosia, es decir, existen dos lenguas que se utilizan al mismo tiempo para ocasiones distintas, una formal y una coloquial. A esta variante de la lengua formal también se le conoce como idioma estándar. ¿Qué te conviene estudiar? ¿El dialecto o el idioma estándar? Pues antes que nada necesitas saber en qué contexto se utilizan el dialecto y el idioma estándar. El idioma estándar o el árabe estándar es la modernización del árabe clásico. Es decir, es exactamente el mismo árabe clásico con algunas palabras nuevas que se han incorporado en el vocabulario que no se utilizaban en el Corán, como taxi, avión o alguna otra cosa nueva de la tecnología. El árabe clásico ha sido estudiado por casi el 90% de las personas que viven en los países árabes porque es el idioma en el que fue escrito el Corán, el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que el idioma, al ser traducido, pierde su significado. Yo estoy un poquito de acuerdo con esto.
Pero en la vida diaria, las personas, en los diálogos de la calle, en sus conversaciones coloquiales, en el chisme, en todo lo bueno de la vida, no utiliza el árabe clásico, se comunica en el dialecto correspondiente de cada región. En resumen, si hablas árabe estándar, el 90% de las personas te entenderá. Sin embargo, en la vida diaria, en la vida coloquial, en las conversaciones de día a día, te sentirás solo y perdido como un extranjero. Si piensas matar dos pájaros de un tiro estudiando la variedad dialectal que más se parezca al árabe estándar, te estarás equivocando, porque existen más de 24 formas dialectales del árabe que no se parecen mucho entre sí. El árabe estándar es usado en la mayoría de los medios de comunicación internacionales porque la mayoría del mundo árabe lo entiende. Pero la mayoría de la gente se comunica entre sí en el dialecto correspondiente de su región respectiva. Honestamente, para estudiar árabe, yo te recomiendo priorizar tus intereses y objetivos y pensar específicamente para qué y por qué quieres estudiar árabe. Si te gusta la cultura árabe y estás enamorado de todos los países árabes, enamórate bien, elige bien, porque no todos los países árabes son lo mismo, como si todos los países de Latinoamérica fueran iguales, como si todos los hombres fuéramos iguales, o como si todas las mujeres fueran iguales también. Entonces, elige y prioriza tus objetivos de aprendizaje y piensa bien por qué quieres estudiar este idioma. Por ejemplo, yo, en mi caso particular, recomiendo el dialecto, porque tengo un vínculo carnal con la historia del Líbano y con la historia de mis antepasados. La ventaja de aprender el dialecto antes que el idioma estándar es que entrarás en contacto de manera inmediata con la cultura del lugar. Además, el dialecto está adaptado al alfabeto latino mediante muchos métodos de transcripción, lo que agiliza su aprendizaje y una vez aprendido este idioma es más fácil entrar en contacto con más fuentes de información que te ayuden a entender el idioma estándar. De cualquier manera, siempre existen diarios escritos en el dialecto local, por lo que no te perderás de las noticias tampoco. Cabe mencionar que existen tres variedades muy populares en el idioma árabe. El primero es el árabe del Golfo Pérsico. Este idioma es muy importante para el mundo de los negocios y para las transacciones con los países petroleros. La segunda variedad importante es el árabe egipcio, porque se parece mucho al árabe estándar. La tercera variedad más importante, y yo creo que es mi favorita, es el árabe levante. Es el idioma que se habla en Siria, en Líbano, Jordania y Palestina. Este idioma es muy importante también porque en estos idiomas es donde existe la mayor variedad religiosa y cultural, por lo que los medios de comunicación son más abiertos y utilizan esta variedad para poderse comunicar entre sí. Además, hay mucha producción cultural, existen muchos videos de música, muchos shows de televisión, muchas telenovelas, muchos libros, mucha poesía escrita en esta variedad. En resumen, elige el dialecto que tú quieras, pero consigue un maestro de confianza o una fuente confiable para estudiar este dialecto, porque es muy fácil que te confundas estudiando varios dialectos del árabe a la vez y no sepas que estás construyendo un idioma que ni siquiera existe. Aprende también cuáles son los métodos de transcripción posibles para la lengua árabe, porque es muy importante que sepas hablar el árabe bien antes de poderlo leer. El árabe no se escribe con vocales, por lo tanto se necesita de mucho contexto para poderlo entender al momento de leerlo. Es muy importante que sepas hablarlo bien para poder entender lo que está escrito. Una vez que sepas hablar y leer el árabe, entonces estudia el árabe clásico. Es mucho más fácil porque el árabe clásico no se escribe tampoco con vocales y te será de mucha utilidad si te quieres comunicar con otras personas del idioma árabe. ¡Suerte!